Amén, hermano. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. Te pedimos en esta tarde, Padre, que bendigas esta reunión de principio a fin. Bendice nuestros corazones y nuestras mentes para poder atesorar tu palabra, Señor, y practicarla. Bendice cada hermano que se va a conectar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, voy a compartir esta pantalla con ustedes para que veamos el tema que vamos a tratar esta noche. Yo quiero que ustedes también participen con sus comentarios. Recuerden que también el objetivo es edificarnos uno a los otros por medio de la palabra del Señor. Este es el tema que vamos a tratar esta noche. Y es un tema que ha sido razones de debates en diferentes congregaciones, porque hay muchos que no saben diferenciar eh, estos tres tópicos, la diferencia entre pruebas, tentación y consecuencias. Son tres cosas distintas y es lo que vamos a tratar en esta noche con la ayuda del Señor. Diferencias entre pruebas, tentación y consecuencias. Y quiero iniciar con esta pregunta para que ustedes también participen. ¿Cuál sería la diferencia entre prueba y tentación? Consecuencia. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres? ¿Quién lo dice? Pues, pastor, pienso que la tentación es esa que está ligada a nuestro corazón. La tentación es como en la que escuchaba hoy algo sobre este tema, y es como más el deseo humano, em, el mundo y Satanás, como que ahí está como el origen de esa tentación. Las pruebas son las situaciones que el Señor también permite en nuestras vidas, pues para que pues lo miremos más a Él, miremos a Cristo. Y las consecuencias, pienso yo que pues es algo bien desafortunado de cuando tomamos una mala decisión. Eh, cuando tomamos decisiones que no se ajustan a lo que el Señor nos demanda por medio de su palabra, cuando vivimos en desobediencia. ¿Alguien tiene otra opinión también? ¿O puede ser algo similar a lo que dijo la hermana? Muchas gracias, hermano. Amén, hermano. Sí, Escucha, sí, no sé si se escribirá igual, prueba y tentación en el griego que se escribió. Pero porque también Jesús fue probado. Alguien puede decir tentado. Pero yo creo que la diferencia, hermano, puede ser o sea, como Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. O sea, si algo me está ocurriendo a mí que me está impulsando a pecar, entonces no debo de pensar que es una prueba, o que venga de Dios, porque me está induciendo a que peque, a que desobedezca. Por el contrario, a una prueba es, como decía la hermana anteriormente, son las circunstancias que Dios permite, pero no para que pequemos, no para que caigamos o desobedezcamos, sino para formar un carácter. O sea, que Cristo se avance en nuestra vida. Entonces pienso que puede hacer una diferencia ahí. muchísimas gracias, hermano Ernesto. ¿Alguien más quiere participar? Recuerde que esta clase es interactiva. Sería bueno que ustedes también den su opinión. Y así, Amén, hermano. hermana, hermana Milagros y luego Mónica. Sí, mi opinión es que tal vez digo yo, no sé, no estoy segura, pero creo que las pruebas
Tal vez puede venir una prueba de parte de Dios para hacernos más fuertes. En cambio, la tentación, creo que eso, pues, si no mal recuerdo, pues Dios no tienta a nadie, a cada quien es tentado conforme a su concupiscencia. Entonces, en las partes más débiles, quizás el enemigo nos va a atacar y entonces pienso que no es lo mismo en cuanto a consecuencias. Creo que las consecuencias, pues, a veces pueden ser enfermedades, pero a veces no solo enfermedades, sino que también no sentir el gozo del Señor, el mismo regocijo al momento de la oración puede ser una consecuencia de algo que se ha pecado en cuanto a la tentación. Muy Es- bien. La hermana Mónica. Bendición, pastor, y a todos los hermanos. Para mí, las pruebas es el medio que Dios utiliza para forjar nuestro carácter en Cristo, es el medio que utiliza para poder afirmar nuestra fe, para probar nuestra fe en diferentes circunstancias. De igual manera, es la tentación, es el medio que utiliza, pero ya sería Satanás, nuestro enemigo, para que caigamos aprovechando pues nuestra condición caída y pecaminosa. Y las consecuencias bien sean, es el resultado de ambas, tanto de la prueba para bien y bendición, y la consecuencia para la tentación, pues para maldición, nosotros mismos. Es lo que pienso, pastor. Gracias. Muchísimas gracias por su opinión. Muy, muy atinada. Gracias a todos los participantes por su opinión. Eh, Así como ustedes han dicho, las pruebas son situaciones difíciles que Dios permite, que trae a nuestra vida para, ¿con qué propósito? Para fortalecer nuestra fe y también para forjar nuestro carácter. Alguien dijo que las pruebas son el gimnasio de la fe. Así como en un gimnasio usted fortalece sus músculos, así las pruebas también nos ayudan, nos proporcionan destrezas, habilidades, fortaleza para nosotros también estimular y ayudar a otros. Yo sé que muchos de ustedes, cuando alguien se le acerca contándole una situación, una prueba que está pasando, usted puede decirle, eh, yo sé lo que es eso porque yo pasé por eso. Y lo que hace es alentar a esa persona y darle fuerza y darle palabras de aliento y de confianza en el Señor. De que así como usted atravesó por esa situación y Dios lo ayudó, así también el Señor va a ayudar a ese hermano o a ese hermano. Entonces, así como ustedes han dicho, las pruebas son situaciones difíciles. Hay pruebas que son de tamaños bien colosales, bien grandes. Hay otras pruebas que quizás para mí no representa una prueba, pero para otros sí representan una situación bien grande. A veces usted se puede estar quejando de, de cualquier sencillez, que le falta un botón en la camisa, vamos a suponer, qué prueba, mira, se me derramó este café en la camisa. Ay, qué prueba, señor. Ay, qué prueba. Y más cuando usted tiene quizás una reunión en ese día. Pero cuando usted lo compara con otra persona que está pasando por una enfermedad, un diagnóstico de cáncer o una situación que se ve entre la vida y la muerte, usted dice, no, pero vean acá, ese café que yo me derramé en la camisa no es una prueba. Eso es algo simple, algo sencillo, que con solo yo lavarlo, ya se resuelve. Miren, por ejemplo,
Hay personas que piden oración. Hermano, le pido la oración porque estoy pasando una prueba. Y quizás la situación que están pasando se puede resolver. Hay algún hermano que lo puede resolver. Una prueba, pues, por ejemplo, que usted tiene en la casa un problema de tubería o de plomería o un problema eléctrico en la casa. Ay, qué prueba, ay, qué prueba. Y a veces, hermanos, hasta se quejan y piden oración. Pido la oración, pastor, porque tengo un problema eléctrico en la casa, porque a veces hay gente que piensa que el pastor tiene que ser electricista también, mecánico y todo. Eh, Tengo un problema eléctrico, pero quizá hay un hermano que es electricista y va a su casa y ya le resuelve el problema, ya se le acabó la prueba. Ya esa es prueba superada. Pero cuando hablamos de pruebas de las que Dios, son situaciones difíciles que Dios permite a nuestra vida con el propósito de fortalecer nuestra fe y de probar también nuestro estado espiritual, cuál es nuestra condición espiritual, pero el propósito de la prueba siempre apunta a nuestro crecimiento espiritual, no a destruir el creyente, no a que la fe merme, sino a que la fe crezca, a que la fe se robustezca, se desarrolle. Eso es por un lado. Vamos a ver esta cita, Santiago 1, 2 al 4. Si alguien lo puede leer. Santiago 1, 2 al 4. ¿Lo pueden ver en la pantalla? Amén. Sí, pastor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Muy bien, hermana, sí. Si puede hacer un breve comentario de ese pasaje. Eh, pas- Pastor, pues que así estemos atravesando por muchas pruebas, el Señor lo que está haciendo es probándonos y moldeándonos a su carácter, produciendo en nosotros paciencia, o sea, esa confianza que deberíamos tener en el Señor, porque las pruebas que Él nos dan tienen un propósito santo. em, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. O sea, el Señor nunca nos da una prueba para que estemos mal, por el contrario, es para ser mejores después de las pruebas, para ser más fuertes, para creer en el Señor, para confiar en Él, para mirarlo con más tranquilidad y seguridad, en que mirando al Señor y haciendo las cosas como Él no las pruebas que Él nos ponga es para perfeccionarnos en Él, pastor. Correcto. Eso que tú has dicho es correcto. Es decir, el propósito detrás de cada prueba. Dios siempre tiene un propósito detrás de cada prueba. Las pruebas produce, da fruto. Y el propósito es para que nosotros seamos perfectos y cabales, para que cada día eh, nuestra vida refleje más a Cristo. Ese es el propósito, que podamos ir aprendiendo, creciendo, desarrollando nuestra fe, eh, que podamos tener paciencia. Fíjese que la prueba produce paciencia, porque a veces cuando uno está pasando por una prueba, uno quiere salir rápido de esa situación y quiere como en un 2x3 quitarse eso de encima. Pero hay pruebas que duran muchos años. Hay hermanos que han batallado con una prueba años, más de 10 años, más de 20 años, con una misma prueba.
Pero esa prueba produce en nosotros un fruto que se llama la paciencia. Nos enseña el Señor, no es a tu tiempo, es al tiempo mío. No es como tú quieras, es como Dios decida. Entonces el Señor nos enseña a nosotros esperar pacientemente en Él, a confiar en Él, a verle a Él. Y cuando estamos pasando por prueba, ahí es donde estamos más orando, ahí es donde estamos más buscando, leyendo la palabra. Entonces, eso es lo que quiere el Señor para nuestra vida. Entonces, las pruebas de alguna manera nos acercan más al Señor. Las pruebas de alguna manera pues también son como ese instrumento, como ese imán que nos empuja, que nos acerca más a nuestro Dios. Si alguien más quiere comentar sobre este pasaje, Amén, hermano. sí. Fíjate que cómo comienza, ¿va? Que tengamos, no dice gozo, sumo, o sea, de una manera máxima. Y dice que hay pruebas que son diversas. O sea, una ensalada, prueba de un lado, de un color, de otro color. Pero el Señor aquí nos da esperanza, que dice que nuestra fe, o sea, como está colocada en Cristo, nos va a hacer que tengamos una dependencia de Él. Porque una de las cosas que yo no sé, yo creo que todos pasamos, hemos pasado pruebas y o sea, las pruebas traen dolor, aflicción, incluso los aspectos físicos, lo afecta, el sueño, tal vez falta de sueño y todo eso, pero también la impaciencia, lo que tú decías. Queremos que se nos resuelva el problema 1, 2 y 3 y ya, pero no nos estamos dando cuenta que la prueba es una bendición porque va a producir paciencia en nosotros. Una de las cosas, hermano, así rapidito, que recuerdo yo en mi testimonio, que creo que hace como 2 semanas, creo que lo terminé. Una de las cosas que yo aprendí de este versículo es que yo decía, bueno, Señor, pero ahora que soy cristiano me va de la patada. Ahora de ser cristiano me van mal las cosas y pues yo no lo entendía. Ahora, ¿qué aprendí de la prueba? Que por mucho daño que una persona nos pueda hacer, por mucho dolor que una persona nos pueda infringir, ninguna pastilla nos va a dar gozo. Ni aun cuando nos movamos al mejor lugar, nos va a dar gozo. Lo que sí aprendí de esa prueba es que el perdón es lo que sana a una persona cuando ha sido lastimada, lastimado. Entonces, creo que, hermano, las pruebas son buenas, no nos gustan, pero sí forman carácter. Mire, y todo verdadero creyente atraviesa momentos de prueba. La fe nuestra tiene que ser probada, tiene que ser probada. Hay gente que le anda huyendo a la prueba. A nosotros no nos gusta, de alguna manera nos incomoda atravesar por pruebas. Pero hay personas que hasta se mudan de un país. Me voy de este país porque estoy en pruebas. Y se van a otro país huyéndole a la prueba y allá le espera otra prueba. Porque es que cuando Dios decide procesarte, no importa dónde tú te vayas a ir, el proceso va a estar. Porque es Dios que ha decidido probarte con el propósito de fortalecer tu fe y de que también tú seas de aliento y de fortaleza para otros creyentes. El hermano Ernesto contaba su testimonio, esa fue una prueba que le atravesó, pero hoy en día ese testimonio está haciendo impacto para otros hermanos, está haciendo de fortaleza, de consuelo para otros hermanos. Esa es la bendición del Señor. Entonces, como dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa fe debe ser probada, pero esa fe trae un fruto.
Y el fruto se llama la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A veces Dios no nos da lo que queremos, nos da lo que necesitamos. Y muchas veces en el momento que estamos pidiendo al Señor algo, Dios dice, no, no es eso lo que tú necesitas pasar por esta prueba. Te pasa por la prueba hasta que fuera tiempo, hasta que Él decida qué tiempo, qué momento, hasta que tú hayas aprendido la lección. Y así como en la escuela, si tú eh, desapruebas en un examen, tienes que volver otra vez a tomar la misma. Y hay muchos que a veces dicen, ay Señor, no salgo de uno, no salgo de una prueba, o salgo de una prueba y me meto en otra. Y estoy como cuando usted va cruzando un río, que va de una piedra en otra piedra. Así hay muchos que van de prueba en prueba, pero cada prueba va acompañada de fortaleza y de consolación para cada uno de sus hijos. Dios nunca nos abandona en medio de la prueba. Y estuvo con Daniel en la prueba que él atravesó del pozo de los leones. Estuvo con aquellos varones, Abraham, Isaac y Abednego, en la prueba que atravesó allí en el horno de fuego. Está con nosotros en medio de cada prueba. Yo quiero que alguien me busque esta cita de Isaías. Isaías capítulo 43, versículo 2. Si la puedo leer. Isaías 43, 2. Si alguien la tiene, la cita, la leo. Antes de pasar a la cita. Isaías 43, pues. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, Se cortó. cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjense que es interesante que el pasaje dice, cuando pases. No dice por si acaso pasa, si por si acaso en la vida tú puedes pasar por una prueba. No, dice cuando pases. Cuando pases. Cada prueba en la vida de un creyente tiene sentido, tiene propósito. Y las pruebas son inevitables. Cada uno de nosotros, desde que usted dice que es cristiano, esa fe que usted profesa con su boca será probada con hechos. El Señor trae circunstancias a su vida que van de alguna manera a evidenciar si esa fe es genuina o si es una fe falsa. Entonces, la fe, como el oro, tiene que ser probada, tiene que ser procesada para saber si realmente somos verdaderos creyentes. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Entonces el Señor lo que está prometiendo, su presencia, que nosotros no vamos a estar solos en el momento de la prueba, sino que Él está ahí con nosotros. Y mire, usted puede pasar la prueba más grande de su vida, pero si Dios está con usted, usted puede estar tranquilo, seguro de que llegará a puerto seguro. No va a sucumbir su embarcación. Vamos entonces a la siguiente. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura de lo que ven en pantalla? ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son oportunidades para crecer espiritualmente y depender más de Dios. Aunque no siempre sean agradables, podemos ver los frutos.
Correcto. Si puedes decir algo sobre eso, aunque no siempre sean agradables, ¿verdad? Porque no hay una prueba que te diga, ay, qué bueno, qué lindo, mira, qué linda prueba estoy pasando. Ujú. Bueno, un arma potente, diría yo así, que nos ayuda durante las pruebas es la oración, porque cada prueba que pasamos vienen como de sorpresa, ¿no? Así como compara la venida del Señor, porque uno nunca se espera, ¿no? ¿Por qué va a pasar? Pero mantenerse en oración es algo que lo mantiene uno de pie y cerca del Señor, y uno llega a comprender, ¿no? Que el Señor, pues uno se lo entrega al Señor lo que está pasando, porque yo creo que a veces luchamos con tratar de controlar la situación y hasta que nos damos por vencidos, ¿no? El Señor nos dice, no, déjalo en mis manos, que yo me encargo. Hay cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro alcance. Y como humanos siempre queremos tratar de manejar las cosas a nuestro favor o para sentirnos mejor o cualquier, qué sé yo, cualquier cosa, porque las pruebas que paso yo no la pasa otra persona, todos somos diferentes. Pero el aliento que nos da el Señor es que nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros y el Espíritu Santo nos consuela. ¿Verdad? Nadie le gusta pasar por momentos difíciles, momentos que uno no sabe qué va a pasar en el futuro, pero si algo sabemos es que el Señor promete que todo va a estar bien. Al final, Dios siempre saca algo bueno de todo lo que pasamos. Y eso es lo que nos da la esperanza, ¿no? Que tenemos en Cristo. Mira, me gustó esa parte que tú mencionabas, de que Dios siempre saca algo bueno de los momentos más áridos, más difíciles. Mire, el limón es agrio. Cuando usted lo exprime y le echa su azúcar, entonces ya se convierte en una limonada, ¿verdad? Entonces, Dios es especialista de sacar buenas cosas de momentos duros, de momentos difíciles, de momentos de prueba. Lo que hoy para mí o para ti es una prueba, yo puedo decir, wow, esto es una prueba. Mañana puede ser un testimonio, como lo decía el hermano Andrés. Lo que hoy es una prueba, mañana puede ser un testimonio para alentar a otros. Pero mire, siempre vemos que uno de los frutos que menciona la Biblia que la prueba produce es la paciencia. Miren, lo vemos aquí en Romanos, capítulo 5, versículos 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Óigame, nosotros queremos llenar nuestros corazones de ese fruto del Espíritu. Pero ese fruto del Espíritu viene a raíz de una prueba. La prueba es lo que produce ese fruto, que es la esperanza y la paciencia. Sí, hay personas que me han preguntado, pastor, si es correcto que un creyente le pida al Señor paciencia. Le diga, ay Señor, dame paciencia. A veces cuando hay madres que tienen un niño de sufrimiento, le dicen al Señor, ay Señor, dame paciencia. Pero la paciencia es un fruto. La paciencia es un fruto. El Espíritu Santo que habita en nosotros, ¿verdad? Eh, evidencia esos frutos del Espíritu en nuestra vida. Y uno de ellos es la paciencia. Pero la paciencia producida por momentos de tribulación, de prueba, de situación, que van desarrollando en nosotros ese fruto de la paciencia. La paciencia.
¿Alguien más quiere comentar con relación a este pasaje donde estamos atravesando? Amén, hermano. Pues en lo personal, hablo por lo personal, ¿verdad? Un caso personal, pues eh, desde el julio del 2014 recuerdo padecer de un malestar físico que al principio pues me frustraba, me sentía mal, renegaba, me costó aceptarlo, ¿verdad? Y bueno, decía yo, al principio no lo aceptaba. Hay malestares físicos incómodos, ¿verdad? Quizá nada malo, nada contagioso, gracias a Dios, pero son malestares que tenemos ahí entonces. Y yo decía, ¿y por qué a mí? Porque incluso hay gente que dice, yo no voy a la iglesia y me va bien, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo un proceso hasta la fecha de hoy. Entonces, y yo decía, bueno, llegué a un punto que dije, bueno, el Salmo, lo tengo acá, que dice Salmo 119, 71. Y llegué a un momento donde dije, bueno, me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Amén. Pensé yo que tal vez no estaba caminando bien con el Señor y me metí más de lleno, ¿verdad? Luego, ya cuando dije yo, pues gracias a Dios por este malestar, Dios me permite hacer mi vida como si fuese normal, ¿verdad? No es fácil padecer de algo y decirle gracias, Señor, a Dios. Y Mm. luego encontré Job 42:5. Me recuerdo que en ese entonces hasta publiqué una postal que decía, el Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, en medio yo le pongo que sea una prueba, vi la mano de Dios. O sea, en cada instante que sentía más agudo el malestar, yo sentía, por ejemplo, que no iba a llegar a un lugar o a veces iba en el transporte y me atacaba, digamos, el malestar físico. Entonces, pero veía la mano de Dios siempre, en cada momento, en cada salida, en todo instante, hasta la fecha de hoy, a pesar de varios años que han pasado, hermano. Ese es el caso Amén. personal. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana Milagros. Es así, entonces, nosotros debemos dar gracias a Dios, aun cuando estamos siendo probados. Dice que debemos tener esto como por sumo gozo cuando estamos siendo probados por el Señor, porque el propósito de Dios siempre es hacernos bien. Ningún creyente está siendo probado porque Dios lo está castigando. No, no. Las pruebas tienen propósito y el propósito, como decía la hermana Milagro, es que nos acerquemos más al Señor. El propósito es que aprendamos a depender de Dios. Aún la humillación, la corrección, la disciplina son un bien para nosotros, son de bien para nuestra vida. Hermana Natividad, ¿quiere decir algo? Sí, hermano, buenas noches a todos. Amén. Yo también tengo mi testimonio de eso, de las pruebas. Fue bien duro para mí, pero algo que me ayudó mucho a mí en esa gran prueba fue bien fuerte, es que yo le decía al Señor, Señor, enséñame lo bueno que tiene esto. Nunca le dije porque a mí ni me sentí, sí me sentía porque era bien fuerte, era una depresión grande que me dio. Yo he dado ese testimonio en la iglesia y yo sentía, bueno, yo duré como 6 meses con ese problema fuerte, pero yo me aferré a la Biblia. Yo sentí que yo necesitaba también, igual que la hermana Milagro, estaba un poco como fría, no estaba muy centrada en el Señor y yo me aferré al libro de los Salmos. Bueno, justo que mucho, eh, mucho, bueno, me aprendí muchos versículos y muchos De los salmos. de los Salmos, sí, bastante me aprendí, porque me aferré y lo leía y lo releía. Habían días que yo leía el libro de los Salmos hasta 3 veces.
Y me aferré tanto al Señor que yo salí de ahí, hermano, increíble. Le puedo decir que fue una prueba fuerte, pero así mismo me fortaleció el Señor. Sí, Le cuento que de verdad que sí, que la prueba nos saca mucho más fuerte y mucho más con una fe más firme. así es. Gracias a Dios. El hermano Jorge Vaca puede dar testimonio de eso porque él ha pasado por pruebas, la muerte de su esposa, después una situación de cáncer que él mismo atravesó. El hermano vive con un solo riñón, o sea, pruebas de salud. Y, y hoy puede dar testimonio y ser de aliento a otros hermanos, porque la prueba es algo temporal, es algo transitorio, que tiene un inicio y también tiene un final. Y, y solamente, hermano, hasta que Dios dé la orden y diga, ya, hasta aquí llegaste, y cese toda situación difícil en tu vida, ¿verdad? O te saca de esa prueba y quizá más adelante pueda pasar otra diferente. Y es así, o sea, mientras nosotros estemos militando sobre esta tierra, no debemos sorprendernos del fuego de prueba como que es algo extraño que nos está aconteciendo, sino que las pruebas son parte de la vida espiritual de un creyente, es parte de su crecimiento, es el gimnasio de la fe del creyente. Amén. Vamos entonces a pasar. ¿Usted iba a decir algo, Jorge? ¿Quería decir algo, hermano Jorge Vaca? Bueno, pues entonces vamos a pasar. Ajá. Amén, pastor. Es increíble. La verdad que Dios utiliza estas pruebas para llevarnos a Él, Ujú. para que crezca nuestra fe. Así le pasó a David, así pasó a Salomón. Así ha pasado muy en la historia de la Biblia. Tenemos cuántos casos de, si no existieran las pruebas, me parece que nuestra fe estuviera, en mi caso, débil. Sí, Lo único que yo les puedo decir es que todos estos he visto la mano misericordiosa, salvadora, milagrosa de nuestro Señor. Y el sentimiento que rige en mi corazón en estos momentos, es simplemente decirle a Dios toda la gloria, a Él toda la honra. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí usted me ha sostenido. amén. Gloria a Dios. La hermana Helen Contreras tiene la mano levantada. Dios le bendiga a todos. Amén. Este tema es tan propicio porque hoy hablaba con un joven compañero de escuela de mi hijo, que para la gloria y la honra del Señor, el Señor permitió ganármelo para él. Y hablábamos referente a este mismo tema, acerca de las pruebas, y él me decía que estaba pasando por muchas situaciones. Yo le dije, oye, acuérdate de una cosa, que yo sepa, en ninguna parte de la Biblia nos deja el Señor Jesús como ejemplo de que cuando Él se le acercó a alguien, sí, Él hizo muchos prodigios y milagros, sí, para los que estaban ahí creyeran en Él, pero ninguno vino a Él, y fueron millonarios, y fueron esto, y le dieron, no. Las pruebas nos acercan al Señor, pero las pruebas nos preparan a nosotros para lo que el Señor tiene preparado ya de antemano. Ninguno de nosotros podemos acercarnos a una alma que llega y se acerca a nosotros con un problema y nosotros hablarle de algo que no conocemos, ni sabemos, ni hemos padecido. O sea, las pruebas a nosotros nos preparan, nos dan sabiduría y nos fortalecen. Gloria a Amén. Dios. Eso es así. Amén. Eso es así. Bien, vamos a pasar al segundo punto, porque abundamos mucho sobre las pruebas, pero recuerde que este estudio se divide en tres: pruebas, tentaciones y también las consecuencias. Entonces solamente hemos tratado la parte de las pruebas. Ya estamos claros que las pruebas son dadas por el Dios Todopoderoso para la fortaleza, para
el sostén de un creyente para fortalecer su carácter. Ahora, las tentaciones. Las tentaciones son incitaciones al pecado que pueden provenir, tienen diferentes vías. Por eso la Biblia dice que Satanás es el tentador, ¿verdad? Presenta a Satanás como el tentador. Pero también pueden provenir de nuestra propia naturaleza pecaminosa, del mundo, de los placeres del mundo y de Satanás. Una cita que podemos considerar es Santiago 1, 13 al 15. Me van a buscar estas dos citas, no las puse aquí por asunto de espacio, pero me pueden buscar Santiago 1, 13 al 15 y Primera de Corintios 10, 13. Las tentaciones también, algo que mencionaba el hermano Ernesto al principio, que a veces una tentación se puede convertir en una prueba, y lo vamos a ver. Las tentaciones pueden ser también pruebas de nuestra fidelidad hacia Dios, y Dios ha prometido sostenernos. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:13, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida. Vamos a ver esas dos citas, Santiago 1, 13 al 15 y 1 Corintios 10, 13. Amén. Sí. Santiago 1, del 13 al 15, pastor, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Es como si tuviera una mujer encinta, ¿verdad? Embarazada. Dice, dales, dales. Se concibe, pero va creciendo y luego dales. Pero es evidente, ese texto está muy claro cuando dice que la tentación no procede de Dios. Dicen, cuando alguno es tentado, no lo diga que es tentado de parte de Dios. O sea, si Dios te trae una prueba, la prueba nunca va a ser incitaciones al pecado. No se le puede llamar prueba a una incitación al pecado, sino se le llama tentación. Y la tentación no procede de Dios. ¿Escuchan? La tentación no procede de Dios, sino de quién? De ¿De quién Satanás. procede? ¿Y de qué más? Según el texto, de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia son los deseos de nuestra carne. Entonces, Satanás, ¿qué es lo que hace? Incita nuestra carne. Lo hizo con Jesús. Jesucristo estaba allí en el desierto, y cuando tuvo hambre, Satanás no fue tentándole con ropa, sino con qué? Con comida, porque él tenía hambre. Entonces se aprovechó de la necesidad. Una persona que tiene hambre, que está hambrienta, usted no le puede venir con otras cosas que no sea comida, porque esa es su necesidad inmediata. Entonces el enemigo a veces se aprovecha de ciertas necesidades para presentar ofertas. Hay mucha gente que han caído presas de Satanás por, por la ambición. Dice el apóstol Pablo en otro pasaje que los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Eh, hay personas, por ejemplo, que quieren un caminito más fácil
Y Satanás se lo presenta. Le dice, mira, por aquí tú puedes llegar más rápido. Toma este atajo para que llegue más rápido. Pero Oye, esas tentaciones no proceden de Dios. Son obras de Satanás y de tu propia naturaleza pecaminosa. ¿Ok? ¿Alguien más quiere comentar sobre esto? amén, hermano. Sí. Bueno, estaba viendo yo que, por ejemplo, pienso de que la mayor parte de las, podemos decir, de las tentaciones, sabemos que está el mundo, Satanás y uno mismo, ¿verdad? La propia naturaleza pecaminosa. Pero pienso que esas tres, la que más lo induce a pecar a uno es nosotros mismos. Porque miramos que el mismo Señor Jesucristo, creo que en Lucas 7, creo que fue, donde Él les dice a los fariseos de esa época que el corazón del hombre es un pozo de maldad, pues. O sea, dentro de nuestro propio corazón es donde se maquina el adulterio, la fornicación, el robo, la estafa, la mentira, la homosexualidad, y etcétera, etcétera. Creo que es la mayor fuente de que nos impulsa, nos empuja a pecar contra Dios es nuestra propia naturaleza pecaminosa. ¿Por Sí, qué digo esto? al final nosotros somos los responsables. Exacto, porque fíjate, las dos intervenciones que miramos de Satanás así directamente con el hombre, miramos en el Edén con el primer hombre. Lo miramos que directamente a tentarlo para que fuera en contra de Dios. Y también lo volvemos a ver de una forma directa, así, es en Mateo 4, cuando tienta al segundo hombre, pero ahí fracasa. ¿Entiendes? Entonces, podemos deducir entonces de que sí, yo pienso que Satanás tienta también el mundo, pero en su mayor parte es el pozo de maldad que somos, o sea, que tenemos en nuestro corazón. Correcto, correcto. Es interesante esto que tú acabas de decir, hermano, porque muchas veces andamos buscando culpables. La mujer que me diste, no, el diablo, la serpiente me engañó. Y siempre andamos buscando echarle la culpa a otro. Pero cuando nosotros somos los responsables ante Dios del pecado, y nosotros somos los que le abrimos la puerta, lo invitamos que entre a nuestra sala y le decimos, siéntate en el sofá. Y hasta le damos masajito en los pies. Nosotros somos los que acariciamos el pecado en nuestra vida. Entonces, somos los responsables. Efesios 4:27, en Efesios 4:27 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, nosotros le damos lugar cuando le abrimos esa brecha del pecado. Y mire que dice el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De verdad que nosotros somos los responsables. Y no hay que culpar, no, que el diablo, que no. Satanás es el tentador, pero nosotros somos los responsables, porque es lo que dice Pablo, lo que dice Santiago, mejor dicho, que cuando alguno es tentado es de su propia concupiscencia, de su propia pecaminosidad, de su propio corazón. Muy bien, seguimos entonces. Primera de Corintios 10:13, ¿quién la tiene? Primera de Corintios 10:13. Amén. No, no, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación
la salida para que podáis soportar. Amén, amén. Entonces, en el momento de la tentación, de las pruebas, también el Señor nos sostiene. Ahí vemos como hay ese juego de palabras entre tentación y prueba, que era lo que mencionaba Ernesto al principio, que muchas veces una prueba, cuando digo una tentación, cuando es prolongada, puede convertirse en una prueba de tu fe, de tu fidelidad hacia Dios. Como le sucedió a José, ¿verdad? José tuvo las dos cosas, tuvo la tentación, pero también fue una prueba, porque eso demostró su fidelidad hacia Dios. Amén. Vamos entonces a la siguiente. Vamos entonces. Hermano, algo así rapidito, Sí, si me permite. sí. Fíjate que es bien importante cuando leemos así con detenimiento, ¿eh? O sea, el Señor nos da la salida, nos da los medios. Pero fíjate que hay y dice para que pueda soportar, nos da los medios. Pero fíjate que también le da una responsabilidad al hombre, al ser humano. Corran, dice. O sea, huyan. O sea, ¿sabes cómo está esto? Que yo me acuerdo que a mí este versículo me lo enseñaba mi maestro. Y decía, no, o sea, si usted está viendo que hay una tentación ahí enfrente, o sea, no se quede a platicar con ella o a saludarla a la tentación, ¿verdad? O como decías tú, bienvenido a la sala y la recibimos hasta con café con pan. No, es de correr, es de huir, porque no podamos creer que somos súper espirituales o somos super hombres. No, eso es una locura de que quedar entreteniéndose con la tentación. Huir, porque si no, nos comemos el pollo. Por eso, fíjate que no nos manda a huir de las pruebas, sino de la tentación. Bien. Si vemos, por ejemplo, el consejo de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:22, y alguien lo puede buscar. Segunda de Timoteo 2:22. Hay gente que dice, no, yo soy muy espiritual, yo me quedo ahí y no, la Biblia nos manda a huir. Es decir, no estar buscando nosotros no somos cazafantasmas, estamos buscando pruebas para vencer o tentaciones para vencer. No, sino la Biblia nos manda a huir. El avisado ve el mal y se aparta. Según de Timoteo 2:22. Esa cita anótela. El consejo de Pablo a Timoteo. De la paciencia y de la justicia. Léalo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ok, y miren, Timoteo era un joven pastor y Pablo le está aconsejando, huye de las pasiones juveniles. Y nosotros sabemos cuáles son esas pasiones juveniles, ¿verdad? Que muchos jóvenes están cayendo. Entonces, no te manda a resistirla, dice a huir de él. A huir. Si vienen por la derecha, vete por el otro lado. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Bien, vamos a pasar entonces al último tópico, que son las consecuencias. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, que son las consecuencias? Amén. Sí. Las consecuencias son el resultado de nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Cada decisión que tomamos tiene un impacto. Las consecuencias son el resultado de nuestras elecciones y acciones y nos enseñan sobre la responsabilidad que tenemos en nuestras decisiones. Eso es así, hermano, eso es así. ¿Me puedes comentar un poquito sobre eso? Dice que son el resultado de nuestras acciones. Hermana, no. Amén. Eso nos enseña, más bien nos recuerda
que cuando tomamos decisiones que no son correctas, no podemos andar buscando un culpable, sino que la situación que estoy pasando ahora es producto de lo que yo hice atrás, la decisión que tomé atrás, y el resultado es este, ya sea positivo o sea negativo, como lo podemos ver aquí en este texto. Muy Y, bien. y Vamos son a, las consecuencias, o sea, dice las consecuencias es el resultado. correcto, correcto. Miren, por ejemplo, a veces los pastores aconsejan, eh, y especialmente a personas que están buscando pareja para casarse, y le dicen, miren, no se case con un inconverso. Ah, no, pero que si él se convierte, pero que yo tengo fe que él se va a convertir. Pueda suceder el caso de que se convierta, pero no debe ser una regla, porque hay un mandato claro en las escrituras que no debemos unirnos en yugo desigual. Ahora, imagínense que ya usted se casó con el inconverso. Ya usted se casó. Ahora después que usted se casó, no puede decir, que no era de Dios. No, ya usted está casado. Si no era de Dios, ya es, porque ya se casó. Ya se casó. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, ahora yo voy a cargar con, con ciertas consecuencias de yo haber tomado mi elección, de yo no haber esperado en el Señor, de yo no haber orado, y esperar y hacer las cosas como Dios dice. Entonces, obviamente, esos son resultados. Puede suceder, y ha sucedido, y gloria a Dios, de muchos que se han casado con inconversos, y hoy en día Dios ha utilizado ese medio para traerlo a los pies de Cristo. Pero eso no significa que debemos hacer de eso una regla, que siempre va a suceder así. Dios obra por sentencia. Pastor, Amén. pastor, y recordar que Dios tiene lo mejor para sus hijos. Solamente tenemos que esperar en Él, esperar el tiempo de Dios. Amén. Correcto, correcto. Eh, Hay otros yugos desiguales que no nos vamos a meter ahora por razones de tiempo, pero la Biblia sí habla de otro tipo de yugo desigual que hay, en cuanto a esto del matrimonio. Vamos a ver esta cita, Gálatas 6, 7 y 10. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Gálatas 6, está ahí en la pantalla. Amén. Sí, ¿Alguien le iba a leer? Si alguien lo sí, quiere leer, puedo leer. bueno, yo lo leo, pastor. Dice Gálatas 6 del 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos puede comentar, mi hermana, sobre este pasaje que tenemos al frente? Pastor, pues a Dios no le podemos ocultar absolutamente nada. El Señor sabe todo lo que pensamos, de lo que hablamos. Él conoce todo de nosotros. Entonces, pues Él no puede ser burlado. Y de eso que nosotros segamos, pues si mentimos, pues de eso segaremos. Si también hacemos las cosas que el Señor nos demanda, pues de eso también segaremos. Entonces, de cada cosa que hagamos, de eso obtendremos en nuestras vidas, pastor. Muy bien, muy bien. Mire, hay una pregunta que yo les tengo ya
parte final de este estudio. Y quiero relacionarla con esta imagen. ¿Qué ustedes ven aquí en esta imagen? Tarjeta. ¿Ustedes la Tarjeta. conocen? Mm. Esas son tarjetas. Son tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito. Y se han hecho estudios serios de la gran cantidad de personas que han caído en deudas graves por el mal uso de estas tarjetas, porque no han tenido control en el uso de las tarjetas. El detalle está que con las tarjetas, usted va a la tienda, cuando usted no tiene dinero, usted dice, no me puedo comprar eso porque no tengo dinero. Pero cuando usted tiene una tarjeta, usted dice, yo lo compro, yo doy un tarjetazo y después yo lo pago. Y después yo lo pago. Entonces las tarjetas tienen sus beneficios, pero tienen también su compromiso o su parte que quizás son como esos contratos que tienen letras pequeñitas que casi uno no la lee. Esas son las letras más chiquititas de los contratos, que uno no la lee y lo que se apresura en firmar. Pero así son las tarjetas de crédito. Pues el pecado se compara con tarjetas de crédito. Usted lo usa, pero luego usted va a pagar con intereses. Usted va a pagar con intereses. Gasta ahora y paga después. Y mi pregunta es la siguiente. Antes de pasar a... Son dos preguntas que les tengo. La primera es, cuando Dios perdona el pecado, ¿Dios elimina las consecuencias? Yo quiero que usted medite en esa pregunta y me responda. Cuando Dios perdona tu pecado, ¿Dios te elimina también las consecuencias de tu pecado? No, pastor, no, pastor. porque No, ustedes dicen no, pero ¿por qué? ¿Por qué no? porque de Dios nadie se burla, pastor. O sea, si usted está haciendo algo mal, la consecuencia ya existe porque Dios es un juez justo. Y pues si usted hace algo mal, el Señor no va a decir, ay, no, sí, le voy a perdonar esto. No, Dios es un juez justo. Y si algo dice mal, la consecuencia está ahí. Así seamos creyentes. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos Totalmente. nuestro pecado, Él nos perdona, ¿verdad? Él nos Amén. perdona. Ahora, ¿qué tal con las consecuencias de ese pecado, a pesar de que Dios me perdonó? La hermana Helen y luego Ernesto. Sí, la palabra dice que al hijo que la ama, el Señor corrige. Entonces, no nos vamos a quedar. Dios nos perdona, pero no nos vamos a quedar sin consecuencia. ¿Por qué? Porque es lo mismo cuando nosotros tenemos nuestros hijos. Cuando ellos hacen algo malo, nosotros tenemos que disciplinarlos para que sepan que eso no se hace. Hablando en el vocabulario de mamá. ¿Entiendes? Todo tiene su consecuencia, ya sea para bien o ya sea para mal. Nosotros somos adultos y sabemos lo que nosotros hacemos. Muy bien. ¿Alguien más? También, hermano, Sí. ese es como, por ejemplo, aquel que se metió una deuda, ¿verdad? Que no fue prudente, lo que tú estabas diciendo. Y de repente, pues, viene a Cristo, confía en sus pecados, pues sabemos que el Señor escribe su nombre en el libro de la vida, sin duda, le perdona sus pecados. Pero eso no implica que le va a pagar la tarjeta. La tarjeta La deuda no tiene va a que desaparecer. pagarla él, o si no va a ir a parar a la cárcel. Es que eso así es. Como decía, las dos hermanas estuvieron bien acertadas. Correcto. La deuda no va a desaparecer por el hecho de tu venir a Cristo.
Sabemos de que Dios puede ayudarte, amén, te ayuda a aún enfrentar esas consecuencias y te da la gracia para enfrentar las consecuencias, pero siempre cuando usted tiene una situación, siempre quedan heridas, siempre quedan traumas, siempre quedan cicatrices. Y Dios a veces las deja con el propósito de que nosotros recordemos y miremos lo amargo, lo serio que es el pecado. Que tengamos más precaución para una próxima ocasión. Yo quiero que alguien me busque esta cita. La cita está en Jeremías 2:19. Y aquí Jeremías está advirtiendo sobre las consecuencias negativas de alejarse de Dios. Jeremías 2:19. Alguien me lo puede leer. Jeremías 2:19. Amén. Sí. Jeremías 2:19 dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Fíjese cómo cataloga ahí el pecado, malo y amargo. Algo amargo es un trago que no es fácil de digerir, pero esas son consecuencias. Tu maldad te castigará. Tu propio pecado va a traer consecuencias a ti. Vamos entonces, se nos ha ido el tiempo, pero ya terminamos con esta parte, que es la última. Okay. La última pregunta. ¿Cuándo una tentación se convierte en una prueba? Esa es la última pregunta. Cuando una tentación se puede convertir en una prueba. Yo creo que mencionamos un ejemplo. La de David, la de David, pastor, ¿sería esa una tentación que se convirtió en una prueba? La de David fue una tentación, él accedió a esa tentación y él cosechó las consecuencias de ese pecado. Pero ¿cuándo, en qué momento una tentación se puede convertir en una prueba de tu fe? Esa es la pregunta. Si dijimos que las pruebas, la tentación no proceden de Dios. Dijimos al principio que la tentación no procede de Dios, pero cuando una tentación puede convertirse en una prueba de tu fe. Mire, mencionamos el ejemplo de José, ¿verdad? Que fue una tentación, pero a la vez fue una prueba. Pero también cuando esa tentación es prolongada, se prolonga, puede convertirse en una prueba, Entonces, Dios nos prueba de diferentes maneras, de diferentes formas, pero no te va a traer una tentación, una prueba, mejor dicho, que no sea humana. Así como yo no le pongo a cargar a mi hijo una nevera, porque yo sé que él no tiene la capacidad para cargar una nevera. Entonces el Señor no te va a dar una carga que tú no puedas llevar. Él te prueba y muchas veces situaciones que el maligno
como fue el caso de Job, ¿verdad? Es el agente activo, pero también Job fue probado por Dios, fue probado por el Señor, aunque el agente activo en ese momento era Satanás. Satanás era quien estaba haciendo estragos, pero Job lo que expresó fue Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre del Señor. Bien, vamos a orar entonces. Hemos llegado al final, nos hemos pasado, disculpen, pero era necesario tratar los 3 puntos. Solamente si usted quiere volver a escuchar esta clase, la voy a tener ahí en el canal de YouTube de la iglesia para que usted la pueda volver a escuchar cuantas veces desee. Vamos a dejar entonces a nuestro hermano Jorge para que oren o despida en oración. Hermano Jorge. Sí, pastor. Bendito Padre amado, Señor, en esta reunión, usted lo ha programado, usted ha sido glorificado, su nombre ha sido exaltado, su palabra ha sido estudiada y nos llenamos de conocimiento verdadero, nos llevamos también de espiritualidad, nuestra fe ha sido crecida y eso solo te lo debemos a ti, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a tener estas palabras que hemos puesto en este momento, se queden grabadas en nosotros, meditando y además también escudriñando todos los pasajes que han sido. Le doy gracias, Padre amado, Señor, por lo que usted hace en cada uno de nosotros. Bendice a las personas que se han reunido, bendice a las personas que han estado conectadas a través del Zoom, pero también, Señor, te pido por aquellas personas que por haber circunstancias no han podido estar, ya sea por salud, por trabajo o por alguna situación que están pasando, por alguna prueba como aquí hemos estado hablando, Señor. Danos el honor, Padre Santo, Señor, de seguir alabándote, de seguir, Señor, exaltando tu nombre, Señor, de seguir hablando de esto mismo a otras personas que no conocen y están confundidos, Padre Santo, Señor. Pon en nosotros ese conocimiento cuando estamos hablando con alguna persona que no te conoce, Padre amado. Te ruego también, Padre amado, Señor, que en esta noche nos sirva de descanso para que nuestro cuerpo se levante, Señor, renovado y primero podamos hablar contigo, Padre Santo, Señor, para después hablar con los demás. Te doy gracias, Señor, y a ti la honra y la gloria, Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas Amén. noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y que descansen. Que la paz de Dios sea sobre ustedes. Amén. Gracias, Buenas pastor. Dios les noches. Que bendiga. le bendiga. Gracias. Estuvo Amén. excelente Amén. la Gracias, clase. pastor. Bendiciones. Bendiciones a Ernestico, todos. Buenas noches. Bendiciones para todos. Dios le bendiga a bye, todos, hermanos. cuídense.